Compañero, está en línea ya, varios temas para hablar con él. Hernán, un gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Buenos días. Bien, gracias por el contacto, Hernán. En el contexto electoral, incluso de que estábamos hablando recién con Gustavo Marangoni, también está la situación de lo que va pasando entre Cristina, la vicepresidenta, que quiere ser la gran electora de la interna del Frente de Todos, ¿no? Poniendo a su candidato para las próximas elecciones, o siendo ella la candidata, y sus problemas con la justicia y su enfrentamiento con la Corte, básicamente. Ahora, el tema de los consejeros, que la Corte toma una resolución que sorprendió un poco, ¿no? Ungir a los representantes de diputados, pero dejar en stand-by a los de senadores hasta que no se resuelva el tema. ¿Hay una zona gris incluso ahí también en el pensamiento jurídico de la Corte? ¿Qué decís? ¿Cómo andan? Buen día. Mira, no, yo creo que esto está vinculado con que los títulos de los diputados, es decir, lo que le llegó a la Corte, que le mandó el Consejo, que a su vez le mandó la Cámara de Diputados, sí. Ahí no hay ninguna discusión, digamos. Es decir, el decreto parlamentario de Cecilia Moró, donde proponía a los legisladores, pasó de diputados al Consejo, del Consejo a la Corte, y ese no tenía ninguna objeción. Con lo cual ahí no había ningún inconveniente para tomarle juramento a los consejeros diputados, que son 4. En cambio, sí había inconvenientes con el decreto parlamentario del Senado, ese que refrendó todo el Senado y que Cristina Kirchner no firmó porque en ese momento, recordemos, estaba reemplazando a Alberto Fernández como presidenta. En ese decreto que propone a Doñate, a Martín Doñate como senador, sí había problemas. ¿Por qué? Porque se adjuntó a ese expediente el amparo de Luis Juez, que dice, momento, no le tiene que tomar juramento a Doñate porque este cargo me corresponde a mí, como ya mismo ustedes lo dijeron, jueces de la Corte. Entonces, como existía este problema, la Corte lo dejó en stand-by a resultas de que se resuelva la situación esta de Doñate en la justicia contencioso administrativo. Recordemos que hay un amparo, está en un juzgado de primera instancia, Pablo Caiciails es el juez que lo tiene que resolver, y probablemente cuando se resuelva esta situación de amparo, ahí se decida qué hacer con Doñate. ¿Cuándo va a ser esto? Pronto, me parece. Me parece que la semana que viene va a haber ya alguna novedad con respecto a esto. O la otra, ¿no? Buen dato ese, Hernán. ¿Cómo andás? Buen día. Igualmente, después entiendo que lo termina resolviendo la Corte también el amparo. O sea, no solamente el tema del juramento, sino que con las apelaciones termina llegando de nuevo a la Corte Suprema, que es la que va a tener que tomar una decisión. ¿Los ves decididos a los jueces a mantenerse firmes en lo que fue su primera lectura en el fallo y decir lo que la división del bloque es una manipulación? ¿O la tensión política que eso genera puede ser que empiece a haber algunas dudas? Mira, Gabriel, yo creo que los jueces no pueden dejar pasar que se desoyó su sentencia. Y creo en este sentido que lo van a marcar esto. El asunto es ¿cuándo? Porque el mandato de los nuevos consejeros, de los diputados y de Doñate, ahora es por 4 años. Es decir, va la Corte a tomarle juramento a Doñate y dejarlo como consejero durante 4 años, después de lo que dijo en la sentencia anterior, que era trampa dividir el bloque, que era un ardid dividir el bloque para colocarlo. Yo creo que la Corte va a hacer valer su decisión anterior, y me parece que sí va a haber ahí un pronunciamiento que va a estar más vinculado con la jura, me parece. Ojo, ya el hecho de no tomarle juramento en función de que haya una decisión judicial, suponte de primera instancia o de Cámara, ahí ya es una señal, ¿no? Bien, pero hay 3 que ya deberían jurar, ¿o no? Bueno, es que me parece que están enganchados unos con otros, ¿no? Porque lo que tiene que decidir la Corte es cómo se conforman los 2 de la mayoría, el que sigue y el que sigue. Doñate, en el decreto que envió el Senado, vendría a ser el 4º de la lista, claro, ¿no? Entonces, el nombramiento de Doñate condiciona también el orden de los otros. Por eso tiene que resolver todo junto, me parece eso. Hernán, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Fuerte abrazo, atención al juicio de vialidad, que se vienen últimas palabras hoy, Devido y Lázaro Báez, 10:30. Buen dato. Hoy, últimas palabras de ellos. Hoy, últimas palabras de ellos, y el 29 hay que ver si Cristina hace uso de la oportunidad que tiene también para eso. Bien, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Gracias,